Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están ustedes? Tenemos hoy un programa en el que vamos a estar hablando de economía, particularmente de un sector de la economía argentina, pero nos vamos a concentrar en Salta y vamos a hablar con gente del área de la construcción, fundamentalmente porque el presidente Milei, cuando por cadena nacional anunció el envío del presupuesto al Congreso Nacional, dijo que podría volver la obra pública financiada con el superávit fiscal. Esto obviamente que no dice absolutamente nada en concreto, no hubo definiciones específicas de qué significaría, tampoco está la letra chica del proyecto de presupuesto como para saber específicamente qué significa. Pero ¿cómo ha recibido el sector de la construcción esta noticia? Con optimismo, con escepticismo, con expectativa. Se lo vamos a preguntar a gente de la construcción de Salta, que va a venir a contarnos cuál es el panorama actual de esta área y obviamente de un sector importantísimo, fundamentalmente en la generación de mano de obra. Y esto me parece que es un tema que va desde lo económico a lo social. Así que vamos a estar ocupándonos de este tema. Estamos más o menos rondando los 40 días hasta las elecciones del 26 de octubre. Y esto ha empezado a acelerar el clima electoral en un momento bastante tenso en la Argentina. Hoy miércoles, cuando estamos en este programa, el Congreso de la Nación está todavía debatiendo y está discutiendo los vetos del presidente fundamentalmente a la ley del Garrahan, al financiamiento del Garrahan y el financiamiento universitario, pero también queda por delante toda la discusión con respecto al tema de los ATN, los aportes al Tesoro Nacional, que los gobernadores han impulsado un proyecto. En este caso los 23 gobernadores por primera vez han acompañado un mismo proyecto en el que están pidiendo que los aportes del Tesoro Nacional ya no se distribuyan, digamos, de manera antojadiza por el gobierno nacional, por este y por los anteriores, sino que pase a ser uno más de los tantos impuestos coparticipables. Vamos a estar conversando un poco de este tema porque me parece que ahí también va a haber una fuerte discusión política, sobre todo por el tema de los fondos. Esto forma parte de esta tensión que vive la Argentina y el sector político fundamentalmente, con marchas de sectores de discapacidad, universitarios, jubilados, gente que los acompaña de distintos sectores, gremios, etcétera. Bueno, todo este, yo le diría, panorama político tenso y obviamente lleno de expectativas, está enmarcado dentro de un proceso electoral. Entonces, todo esto, ¿cuánto impacta o no en este proceso electoral? ¿Cómo ha impactado la elección de la provincia de Buenos Aires y cuánto de las encuestas que vienen marcando una caída fuerte, tanto en la imagen del presidente Milei como en su gestión, en la gestión del gobierno como presidente, y esto empezó a impactar en sus candidatos en las provincias, va a terminar resultando en un resultado que puede terminar como o considerárselo como poco agradable para el gobierno nacional. Viene un consultor político para que conversemos de todo esto y qué tenemos que esperar de estos 40 días más o menos que tenemos de campaña por delante. Y hubo un mensaje del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, en el que le ha pedido a los legisladores nacionales que acompañen muchos de los proyectos que en el Congreso están por rechazar el veto del presidente Milei a distintos proyectos. El tema de Garrahan, el tema de discapacidad, ha hecho énfasis fundamentalmente en muchos de los chicos de Salta que han ido al hospital Garrahan a ser atendidos y que en muchos casos han logrado salvarles la vida. Se ha ocupado de este tema y vamos a escuchar qué es lo que dijo y vamos a analizar un poco esta cuestión. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos.
Les decía en la presentación que el presidente Javier Milei anunció, yo les diría de manera poco clara, que podría volver la obra pública y que esto podría llegar a financiarse a través de empresas privadas con el superávit fiscal, es lo que más o menos dijo. Esto no deja nada, absolutamente nada en concreto. Vamos a esperar que se conozca la letra chica del proyecto de presupuesto que ya ingresó en el Congreso, pero bueno, habrá que esperar la famosa letra chica. No le vamos a dar tanta vuelta. El tema es con qué expectativa recibió el sector de la construcción esta noticia y si esto puede, en definitiva, revertir un poco una situación crítica que ya se venía advirtiendo y que lo vienen advirtiendo las distintas cámaras, tanto nacionales como de todas las provincias, por la paralización de la obra pública, y esto ha hecho que el sector entre en crisis. Esto es lo que está planteando, por eso lo hemos invitado a Juan Carlos Segura, que es el presidente de la Cámara de Construcción de Salta, para ver con qué expectativa o esperanza o ninguna han recibido esta noticia por parte del presidente. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué les ha generado este anuncio del presidente? Más incertidumbre, porque yo creo que es un anuncio que ha hecho post derrota electoral en el distrito más grande del país, así que no creo que vaya a influir muy mucho. Lo ha hecho en un discurso un poco más moderado a lo que nos tiene acostumbrado, o sea que para mí se trata todo de una estrategia política para volver a lograr que la gente vuelva, que lo votó y que ahora no lo votó, vuelva a creer en él. Para mí es más de lo mismo, son estrategias que él utiliza como para poder convencer al electorado. Es decir, vos le ves solo fines electorales a esto pensando en el 26 de octubre. Solamente eso, porque no soy ningún analista político, pero no ha dado muestras de nada en 18 meses. Imagínate que en 20 días él va a cambiar, menos, en 10 días que han pasado las elecciones, él va a cambiar de idea, o sea que todo lo que nos venía diciendo antes nos mentía. Así que en 10 días, después de una derrota electoral, se ha dado vuelta a 180 grados como para poder modificar su pensamiento después que lo vino defendiendo a rajatabla desde el día que ganó las elecciones. Entonces no le creo. Porque no hace 60 días, o si no hacen 60 días, no más de eso, que el gobierno nacional, no me acuerdo si fue a través de Sturzenegger o del mismo Guillermo Franco, Sturzenegger, que dijo no hay más obra pública. Así es. Y no vamos a arreglar más rutas. Con esta palabra. Entonces, algo pasó. ¿Vos le atribuís a la derrota en la provincia de Buenos Aires? Por supuesto. Vos no te olvides que la provincia de Buenos Aires es el 44% del electorado del país. Y si el 44% te ha ganado con el 50% de los votos, quiere decir que a vos te ha estado votando casi el 25% del electorado del país. En contra. Sí. En contra. ¿En qué estado de situación llega este anuncio del presidente o esta promesa del presidente? ¿En qué estado los agarra al área de la construcción? Nos destruyó, nos agarra en una situación cada día peor. La provincia nos está dando todas las manos posibles con las pocas obras que hay, pero nunca van a ser suficientes. Vos mismo acabás de parafrasearlo a Sturzenegger, que es un personaje nefasto para la historia del país, que tendría que estar detenido por el mega cángel de la deuda, y él habla de corrupción. Y vos no te olvides que él lo ha hecho rico al Santander Río y al JP Morgan en el año 2001, cuando hizo el mega cángel la deuda con Cavallo. Entonces, para ellos somos todos corruptos, para ellos todos los que nos dedicamos a la obra pública somos corruptos. Es una forma de pensar muy, muy particular, porque no tienen idea de lo que es la realidad de las empresas que conforman la Cámara Salteña de la Construcción y que se dedican en su mayor parte a la obra pública. La construcción tiene un costado social muy fuerte, que es el tema de mano de obra. Es uno de los principales generadores de mano de obra. ¿Cuánta mano de obra se ha perdido? Y en el país casi 500.000 directos y 150.000 indirectos. O sea que ellos no les importó dejar afuera 500.000 familias. ¿Y en Salta pasa? Y en Salta deben andar los 8.000, 9.000 familias, que es una Salta locura. Es un número brutal. Estamos hablando de 8 o 10.000 familias. Sí. Es muy complicada la situación de nuestro sector. Como te digo, nosotros
Nos amparamos mucho en la provincia, pero la provincia tampoco tiene un flujo tan grande de obras, porque también en muchas cuestiones la nación lo ha liquidado el gobierno provincial, le ha dejado, a ver, obras tan importantes como las obras de saneamiento, que es las redes de agua y las redes de desagües de líquidos cloacales, han sido paradas en su totalidad, no se han vuelto a hacer más. Y hay mucha gente que no tiene agua y que aún en el siglo XXI, en el año 2025, no tiene desagües cloacales. La planta de líquidos cloacales que se estaba ejecutando está en un ritmo muy lento y casi detenido en zona sur. O sea que no solamente no le importa, sino que parece no tener una respuesta afirmativa para todo esto. Además de la mano de obra, digamos, hay empresas que se están viendo comprometidas con una situación crítica que los podría llevar al, no sé, la quiebra, el cierre o algo. No te digo que el cierre, pero en la mayoría de las empresas ha quedado el dueño y 1 o 2 empleados y nada más. O sea, mantienen... Es decir, para sostener el nombre. Para sostener el nombre y la capacidad de contratación, que es muy importante para nosotros. Pero la capacidad de contratación se va a ver disminuida a lo largo del año, porque al no hacer obra vos no podés renovar tu capacidad, o sea, el año que viene vas a tener menos capacidad para ejecutar obras que la que tuviste este año. Entonces eso es una realidad, que esa realidad no la ve nadie, y es el reclamo que yo le hago a los legisladores nacionales, que en vez de ir a levantar la mano por una orden presidencial o una orden ministerial o una orden del jefe de gabinete, piensen en la realidad de la gente que los ha votado a ellos, porque ellos no los vota la gente de Buenos Aires, a ellos los votan los salteños. Y yo no soy político, pero me parece nefasto que por una orden de alguien uno sacrifique a los que lo han votado. Por más que hay gente que los vota ciego, ¿no? Sí. Hay gente que vota... Ojo, yo no soy kirchnerista, ya te lo he dicho en un montón de oportunidades, ni tengo bandería política, yo solamente defiendo los intereses de los 60 asociados que conforman nuestra Cámara y los intereses de Salta. Muchas veces me dijeron que yo tengo un pensamiento del Partido Obrero, no es así. Yo creo que acá hay muchas cosas por hacer y que lamentablemente si la nación se olvida, tenemos que ser los salteños los que tenemos que salir a trabajar y a lograr lo que hay que hacer. Yo tengo que ser honesto en esto y decir que yo me acuerdo que te entrevisté en medio de, digamos, de la gestión económica de Massa, y fuiste durísimo con Massa aquí en esta misma mesa. Sí. Me dijiste que la gestión era nefasta. Bueno, así que esto, digamos, te pone en una posición de poder hoy hablar con la tranquilidad de que cuando era el gobierno kirchnerista también reclamaste este tipo de cosas. Es por eso lo que te digo, ¿no? Yo no defiendo a Juan Carlos Segura ni a la empresa Segura Construcciones, yo defiendo a los 60 empresarios que estamos en una situación dificilísima. Ya no sé cómo calificarla, pero dificilísima. Juan Carlos, supongamos que le crees a Milei, supongamos que manda el presupuesto y, no sé, queda en el presupuesto plasmado una serie de obras que puedan llegar algunas a Salta. Entonces digo, pongamos en el imaginario y suponemos que le crees. ¿Cuánto puede tener, cuánto tiempo necesita de recuperación el sector por el estado en el que se encuentra actualmente? Hasta que haga los estudios, los proyectos, actualice los precios, van a estar llamando a licitación en 2 meses, 3 meses y ponele 6 meses a 1 año. Pero yo te voy a decir otra cosa. O sea, y mientras tanto todo eso es gasto. Todo eso es gasto. Digamos que hasta que no empieza la obra no empiezan a cobrar nada. Así es. Pero yo te voy a decir una cosa, para que te des cuenta por qué no le creo. Hace 2 semanas vetó el subsidio a la discapacidad y vetó la ley de las universidades. Y de repente perdió las elecciones y ahora dijo que le va a dar un aumento del 5% a las universidades y un 5% a las personas con discapacidad. Entonces te estás dando cuenta por qué no le creo. Como una persona, después de una derrota fuertísima como la que tuvo en la provincia de Buenos Aires, cambia de parecer con fines electorales. Ahí te estoy dando la respuesta. Es todo electoral, no hay nada más. ¿Sí? No le creo nada. No le creo nada. Y por eso te digo, da pena que ni siquiera
Ojo, también los legisladores, los candidatos a senadores oficialistas, ninguno se ha preocupado por el sector. Me gustaría que en algún momento me llamen y me digan, todo el mundo tiene mi teléfono, lo consigue en la hinchada de juventud, no lo va a conseguir un legislador o un candidato, para llamarme y decirme, che, nosotros queremos hablar con vos, con la gente, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, porque lamentablemente somos una pata importante dentro del Estado provincial por la contención, aunque te parezca la frase medio fuerte y medio dura, que podemos lograr en la sociedad. Porque si vos generas trabajo, el Estado genera trabajo a través de la obra pública, la empresa constructora es una generadora de contención para la sociedad, porque encausa a todas las personas sin trabajo en un nuevo porvenir. Ahora, además de esto, digamos, tiene un efecto multiplicador la construcción, no tan solo de la mano de obra, no, digamos, porque están, no sé, la compra de materiales, el que hace los sándwiches, el combustible, los corralones, el transporte, porque vivimos, salvo el cemento que lo tenemos a 90 kilómetros, todos los grandes centros productivos y fabricadores de elementos para la construcción están a 1.200 kilómetros. Sí, claro, el transporte es fundamental. En este caso, te escuchaba recién, ¿nunca te llamó un legislador de La Libertad Avanza, por ejemplo, no sé, Emilio Orozco, Carlos Zapata, Julio Moreno, alguien alguna vez? Nadie. Para ver qué ni de los candidatos, el único con el que tengo una relación muy estrecha es con Nacho Jarzún. ¿Sí? Con Jarzún. Con Jarzún. Y que muchas veces he tenido oportunidad de solicitarle cosas y me ha respondido en la Cámara, en su rol de presidente del directorio de Agua del Norte. Pero después ninguno de los candidatos ha dicho, che, mira, tenemos oportunidad de charlar con ustedes, queremos ver su sector, qué necesidades tiene, porque son muchas las necesidades que tiene su sector, pero nadie. Enumérame algunas. Primero que nada, nuestro sector necesita ver de qué forma podemos obtener financiamiento, tanto que habla el presidente de que las obras públicas las tienen que ejecutar los capitales privados. Nosotros somos capitales privados. Ver de qué manera podemos lograr un financiamiento para las obras que necesita Salta, la hagamos nosotros. Eso no se puede lograr si no da la autorización el Estado Nacional. ¿Sí? Ver de qué manera, no porque esté en contra de los bancos, pero obtener financiamiento de capitales extranjeros o de algún lugar que los senadores le dan y los diputados nacionales le dan mucha más seriedad al problema. Si vamos y hablamos con alguien y nos diga, bueno, se puede reparar esta ruta, hacer una iniciativa privada para reparar 20 centros de salud, nosotros tenemos ideas, pero nadie se acerca a charlar con nosotros. Ahora, además hay un contexto económico, digamos. ¿Cómo haces para ir a un banco hoy con las tasas de interés que te cobran para pedir un crédito? Eso es prohibitivo. Esta mañana estuve reunido con el gerente del Banco Macro y me dijo, mira, es imposible obtener un crédito hoy día con el nivel de las tasas en las que estamos. Que hoy debe estar rondando un 50, 60%. ¿no? Sí. Bueno, así es imposible. Es imposible. No hay ninguna manera. No hay chance. Y los financiamientos de otros organismos necesitan de autorizaciones. Primero la provincia y después la nación. No, la nación tiene que autorizar a la provincia para que obtenga financiamiento de otros lugares. Bueno, lo que pasó con el crédito del Fonplata ahora para un tramo de la Ruta 51. Así es. Bueno, que esto, digamos, es una ruta nacional, pero se tiene que endeudar a Salta para pavimentar una ruta nacional. Pero es que es una solución, ¿no? O sea, yo siempre defiendo el interés provincial. Yo creo que la mano viene por ahí. Tenemos que arrimarnos más al gobierno de la provincia, apoyarlo más y ver de qué forma podemos sacar entre ellos y nosotros, ¿sí? Como Cámara, te digo yo, la mayor cantidad de réditos posible para poder ejecutar las obras. Y las obras las podemos hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Como te digo, tenemos un montón de ideas, ver qué se puede lograr, cómo se puede lograr financiamiento entre las empresas y los sectores. Pero es importante que los legisladores nacionales se den cuenta de eso. Porque esto es como el flautista de Hamelin, ¿sí? Hay alguien que toca la flauta y siguen todos para allá. Y esa es una situación muy complicada. Claro, los legisladores no pueden ser robots. No tienen autonomía. No tienen autonomía, no pueden ser robots, digamos. Así es. Porque decir, está bien, yo tengo, no sé, cierto compromiso con el liderazgo político de alguien, en este caso de Milei,
pero no puede ir en contra de los intereses de la provincia. Es decir, ahí hay un límite, me parece. Exactamente, ¿no? es lo que yo siempre discuto, es lo que siempre discuto. Y en una causa tan sensible como, por ejemplo, la educación pública, las personas con discapacidad, no podéis ir en contra de eso. Bueno, yo creo que la respuesta estuvo ahora, ¿no? Sí. Estos temas tan sensibles como jubilaciones, discapacidades y las universidades. Estuvo ahora. Me parece que fue la respuesta un poco a todo eso, ¿no? Y además de los modos, digamos que, bueno, sí, no, es lo menos importante, podés, pero... A ver, vos podés emitir tu opinión, pero siempre con el respeto por delante. ¿Sí? Siempre hay que tener respeto adelante. Y la verdad que ha sido muy irrespetuoso. Juan Carlos, me quedé pensando en el tema de las tasas de interés, porque en definitiva también se ponen prohibitivas para aquel privado que quiere construirse algo y que quiere contratar una empresa. No tengo cómo ir al banco a sacar un crédito para construir una casa. Es decir, que se corta por todos lados. Es decir, no tan solo para ustedes que van a pedir un crédito para ejecutar una obra, sino para el que se quiere construir, no sé, una casa, un edificio o lo que sea. ¿Te acuerdas que siempre te hablé del mismo tema? No es lo mismo. Cuando hablaban del procrear y de todas las formas habidas y por haber para ejecutar viviendas también, una obra, un problema tan sensible que tenemos en nuestra provincia, y yo te decía que no es lo mismo la persona que vive en el conurbano bonaerense con su ingreso mensual que la persona que vive en Olacapato o la persona que vive en embarcación y que necesita tener su casa. ¿Te acuerdas que yo te decía que los ingresos no son los mismos? Ellos califican más rápido a un banco, al procrear. Por eso acá nosotros tenemos el problema de vivienda que tenemos, porque los sueldos no son los mismos y al ser las tasas altas, aumentan las tasas, aumentan los niveles de exigencia del banco para las personas que quieren construir. Claro. Y no les alcanza nunca. No califica a nadie. No califica a nadie. ¿Cuánto, si lo tuviera que poner en porcentaje, cuánto puede incidir en el sistema de la construcción de la obra pública privada en Salta? Y siempre se hablaba de que andaban en un 65-35 y hoy día estamos en un 50-50. La obra privada se está moviendo mucho por el auge de la minería y el auge de las obras de desarrollo. Pero, a ver, cuando vos salís a la ruta, ¿por qué yo digo que es tan importante la obra pública? ¿Sí? Lo que te nombraba el saneamiento. Vos salís a la ruta con tu vehículo, rompes una cubierta por el mal estado de la ruta, por más que un caprichoso que diga que él no va a arreglar la ruta, es tu seguridad. Sí, sí, claro. Sí, sí. No solamente es tu seguridad, es tu derecho constitucional, el derecho a transitar libremente por las rutas del país. Hoy no lo podemos hacer. Vos salís de tu casa, vas a Tucumán, no sabes si volvés. No, sí. El tramo de la muerte, los 33 kilómetros de Metana, Rosario de la Frontera, en porcentaje de accidentes debe estar igual o semejante a cualquier ruta del país. Y no lo terminamos de arreglar. O sea, y ojo, me contan todos los trámites que hace en Buenos Aires el ministro de Infraestructura, porque tenemos una relación muy estrecha a la Cámara con él, y no les importa. La ruta 51 que vos has nombrado recién, si no hacemos un tramo nosotros, que va a ir desde San Antonio de los Cobres hasta Mina, a Poma, no les interesa. Sí, es muy el corredor bioceánico del que hablan, todo, no les interesa, ya tendría que estar terminada la ruta 51. Que es estratégico. Que es estratégico. Pero no tan solo para Salta, para el NOA y para el NEA, ¿no? Para el NOA y para el NEA. Sí. Bueno, estamos así. Ojalá mejore esto, ojalá mejore. Pero ojalá. Te veo escéptico. Hoy he leído, mirá, muy escéptico porque he leído esta mañana un informe de la Universidad Torcuato Di Tella, que desde julio a agosto aumentó el 42% el porcentaje de posibilidad de recesión en la Argentina. Estamos en un 98% de porcentaje de llegar a la recesión. Es muy grave eso. Y nadie lo ha dicho. Bueno, estamos entrándonos en una situación muy complicada. Así es. Realmente. Veremos qué pasa después de las elecciones, porque acá hay un plan de contención hasta las elecciones. Y de ahí veremos. Después veremos. Gracias por venir, como siempre, Juan Carlos. Y mil disculpas por ayer. Pero ¿cómo se te ocurre? Ningún problema. Muchas gracias por venir, muy amable.
Nosotros hacemos una pausa y después estamos hablando con un consultor político y vamos a seguir hablando de política el resto del programa porque hay mucho tema en estos días de mucha atención. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado hoy a Pedro Butazzoni, es el codirector de la consultora Droid, y por supuesto estamos en un día crucial, le diría yo, de lo que puede pasar en el Congreso, que puede ser determinante en muchos aspectos. Estamos hablando de que el Congreso está en este momento tratando lo que es el veto del presidente a los proyectos de discapacidad, del Garrahan, el financiamiento universitario. Está en danza el tema de los ATN, del proyecto de los gobernadores, pero esto tiene muchísima lectura política, porque el lunes habló por cadena nacional el presidente, mandó el presupuesto al Congreso, que ya lo había hecho antes, pero después lo retiró. Entonces, no sé si este año vamos a tener un nuevo presupuesto o va a ser una maniobra más o menos parecida de mandar el presupuesto y después retirarlo. Bueno, son todas especulaciones, pero estamos frente a 40 días de campaña electoral hasta el 26 de octubre y de esto quería hablar con Pedro Butazzoni para ver cuánto de todo esto ya es ruido político. Pedro, gracias por venir como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, todo muy bien. Bueno, 40 días vertiginosos tenemos por delante. Sí, bueno, Argentina en eso no da respiro, estamos en medio de un proceso electoral y con discusiones muy importantes como la que marcabas bien vos, ¿no? Temas de la emergencia sanitaria o de la emergencia en pediatría, específicamente el Garrahan y el tema de universidades, los ATN de las provincias. Me parece que hay discusiones que son muy profundas, muy de fondo, que tocan, si se quiere, venas muy sensibles de la sociedad argentina, ¿no? No son temas superficiales o leves, y que discutir eso en un proceso electoral complejiza más, ¿no? Porque no solo se juegan discusiones específicas de ese tipo, sino que posicionamientos políticos de cara a octubre. Digo, es muy difícil para un diputado salir a votar en contra de una universidad pública y tener que después ir a pedir el voto a su provincia, ¿no? Entonces parece que hay muchos que están, si se quieren, atrapados, intentando conversar con el gobierno intentando convencerlos, pero que han quedado medio atrapados en la discusión. Claro, ¿no? hoy fíjate la situación que tienen dos diputados nacionales, uno es Emilio Orozco y Carlos Zapata de la Libertad Avanza, digo porque los dos son candidatos de nuevo. Exactamente. Y hoy van a votar en contra de que se financien las universidades públicas de las que ellos se recibieron. Exactamente. Votar en contra de financiamiento a la discapacidad. Y tenés que venir después a pedir a la gente que te vote con dos temas muy sensibles, que además se suponen es lo que ha hecho, digamos, puede haber producido, o parte de lo que puede haber producido, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y esta caída en la imagen de Milei y del gobierno. Son factores muy sensibles. No, el impacto es inevitable, ¿no? A los tres diputados nacionales libertarios, porque si lo sumamos, que no es candidato ahora, Julio Moreno también ha recibido la UNSA, han dado clases, tanto Julio Moreno como Zapata en la universidad, digo, tienen una historia muy cercana. Zapata es medalla de honor de la Universidad Nacional de Salta. Digo, me parece que han quedado atrapados entre la disciplina partidaria y sus convicciones reales. Yo no sé qué tan de acuerdo pueden estar ellos en que las universidades, la ciencia, la tecnología sea arruinada como está siendo arruinada por el gobierno de Milei, ¿no? Digo, me parece que después podamos tener otras discusiones de recortes, pero pensar en el desarrollo de un país como Argentina, sin ciencia, sin tecnología, sin educación universitaria, es imposible. Después podemos entrar en los detalles si queremos auditarla más, si queremos auditarla menos, si queremos hacer la oferta educativa más adaptada a los tiempos que corren, si queremos hacerla más eficiente. Podemos discutir un montón de cosas acerca de la universidad, ¿no? Pero me parece que Milei ha puesto la universidad, si queremos universidad pública o no, en un clivaje que es difícil, es difícil que la sociedad no se ponga a favor, y los números de muchas encuestas que han medido en estos días así lo demuestran, ¿no? La universidad tiene más de un 90% de respaldo de la sociedad argentina, y eso demuestra creo que un valor, ¿no? El primer impacto que tuvo el gobierno de Milei fue aquella primera marcha por la universidad pública,
que me parece que es como se suele decir en política, la primera bala que le entró, y fuerte en aquel momento, que los dejó un tanto paralizados. ¿Te acuerdas de esa marcha multitudinaria? Que fue tremenda. Sí. Bueno, estamos de nuevo en la misma situación. No, a ver, es que yo insisto en esto, me parece que el gobierno ahí comete un error. Pasa lo similar a lo del Garrahan, ¿no? Son instituciones, tanto las universidades públicas como hospitales tan prestigiosos como el Garrahan, que están muy metidos en la sociedad, en la fibra más íntima de la sociedad argentina. Digo, ¿qué persona, sobre todo clases medias, clases altas, clases medias bajas, que no están en algún momento cruzados por la universidad pública? Es muy raro, digamos, la mayoría de los que somos hoy clase media en Argentina es porque nuestros viejos pudieron posiblemente estudiar en universidad pública. Digo, mi abuelo no eran universitarios, mis viejos pudieron ser universitarios gracias a la universidad pública, y mi hermano y yo hoy somos universitarios, somos profesionales y podemos tener una calidad de vida mejor. Digo, eso es solo posible porque Argentina ha tenido un sistema de universidades públicas que ha permitido esta famosa movilidad social ascendente, ¿no? La famosa que los obreros puedan ir a la universidad. Efectivamente fue así en Argentina y ha permitido que hoy muchos seamos clases medias porque nuestros viejos o nuestros abuelos pudieron estudiar en la universidad pública, ¿no? Entonces, ha tocado una fibra y se ha metido con algo que es muy sagrado, si se quiere, para los argentinos. Y lo mismo pasa con el Garrahan, ¿no? Entonces me parece que el costo político es inevitable para Milei, pero también para los diputados que salen a defenderlo, pero no solo a discutir la eficiencia, a discutir el gasto, sino a hacer un ataque directo a todos los actores que componen el sistema universitario, ¿no? Y el sistema científico y tecnológico, a los investigadores, a los docentes, a los rectores. Se meten en términos personales, el gobierno salió como una campaña B por los costados a hablar de los sueldos de los rectores, incluso con noticias falsas. Digo, me parece que cuando jugás tan fuerte es inevitable que el golpe te venga y que pase lo que está pasando con el gobierno de Milei, ¿no? Que tenga un en estas últimas horas, por ejemplo, salieron datos en Salta, creo que son más de 3.000 los chiquitos salteños que pudieron salvar la vida gracias al Garrahan, ¿no? Estamos hablando de 3.000 chicos. Totalmente. Entonces, claro, es una cosa muy sensible. Pero además hay un problema, y aquí voy específicamente a lo tuyo, digamos, que es el análisis a ver, si querés, de la comunicación política. Porque vos podés plantear un ajuste, decir, miren, vamos a pasarla mal, que es con lo que ganó Milei, vamos a pasarla mal, vamos a hacer un ajuste, porque después salimos. Pero no podés, además, salir a insultar y maltratar a la gente que sufre el ajuste. Es decir, vos podés pedirle que te acompañe en el ajuste para acomodar las cosas y después salir. Pero si además los maltratás, si además los insultás, además de ajustarlo, claro, es imposible. No hay, no sé, empatía. No hay gobierno la palabra, que aguante aparte, ¿no? en el mundo. No te podés pelear con todo el mundo, y más con sectores que tienen mucho respeto en la sociedad. Los profesores universitarios y los médicos del sistema público tienen mucho respeto. Nosotros podremos ver hospitales que no son los de hace 40 años, ¿no? Digo, el mismo Garrahan o el Hospital de Clínica de Buenos Aires o el San Bernardo, digo, tuvieron su época de gloria. Las décadas del 90 fue deteriorando toda la salud pública argentina, pero cuando vamos al San Bernardo sabemos que tenemos médicos que son de primerísimo nivel, ¿no? Excelentes profesionales que te generan respeto. Cuando te peleas con esa gente, tenés un problema. Yo siempre pongo el ejemplo que un día aquí Antonio Salgado, que es un médico reconocidísimo, me dijo un día, Indio, yo a mi familia le tengo dicho, si me accidento un día, me llevan a San Bernardo. Llevan a San Bernardo, totalmente. Dice alguien de la medicina privada y de personas de mucho prestigio. Es decir, esto viene a corroborar lo que vos decís. Totalmente. A ver, y está nuestra cultura. Mi nena va a un jardín donde en la puerta del colegio tienen como un tacho gigante para juntar tapitas para el Garrahan. Es decir, que una nena, nosotros llevamos tapitas toda la semana de las botellas que consumimos en mi casa, para que ella lleve tapitas para el Garrahan, sin saber lo que es el Garrahan. O sea, desde muy chiquito está metido en nuestra cultura un hospital de esas características que salva a chicos efectivamente de todo el país, ¿no? Entonces me parece que meterse con eso es un error político y estratégico muy grave del gobierno, y que demuestra también una crueldad y una apatía hacia sectores que son vulnerables o hacia sueños y futuros de ciertos sectores de la sociedad que quieren progresar. Claro, porque te metes con la educación, te metes con el pibe que no tiene recursos, o que en su casa no tienen recursos, pero que quiere un futuro mejor, y que si vos le destruís la universidad pública no
no va a tener otra posibilidad. Sus viejos no van a poder pagar una universidad privada, ¿no? Entonces, me parece que te metes también con el futuro, y eso es lo que le está pasando hoy, ¿no? Se está comiendo un costo político por no ir a meterse con otros sectores que tal vez tienen un poco más de banca. Digo, si le bajas retenciones a la soja y no le subías a los jubilados, hay algo ahí, ¿no? Digo, ¿dónde estás haciendo el ajuste? Sí, bueno, acabas de hablar, le sumás dos cosas sensibles más, porque hablamos de la Universidad y del Garrahan. Nos olvidamos de jubilados y discapacitados. Jubilados y discapacitados. Seguimos sumándole. ¿Cuáles son los sectores vulnerables, no? Digo, los niños, los jóvenes que quieren un futuro mejor y que todavía no pueden mantenerse con sus propios ingresos, y que la universidad tal vez sea la única posibilidad que tienen de aspirar a ese futuro mejor, y que aparte está comprobado. Digo, cualquier chico que pasa por la universidad, sus posibilidades de tener un sueldo mejor, de tener un ingreso mejor, de tener progreso, son totalmente diferentes al que no ha pasado por la universidad. Te metes con los jubilados, te metes con los discapacitados. Digo, bueno, para pelearse con los débiles, la verdad que son fuertes, pero después cuando hay que ir a enfrentarse con la sociedad rural o con los sectores más ricos de este país, el gobierno agacha la cabeza y le da lo que quiere, ¿no? Entonces me parece que hay una discusión de modelo de país que al gobierno le está afectando, porque Argentina no deja de ser un país con más del 50% de gente bajo la línea de la pobreza, ¿no? Digo, si tenés más del 50% de gente bajo la línea de la pobreza y gobernás para un sector muy chico de la sociedad, y bueno, inevitablemente, tarde o temprano, por más que parte de ese sector haya confiado en este gobierno, te va a volver como un boomerang en contra, ¿no? ¿Cómo estás viendo la evolución de las fuerzas provinciales? Porque parece que cobran vigor a partir de esto de la ATN, por ejemplo, los pone en el centro de la escena, ¿no? Un tema como este, es decir, queremos que la plata la manden directamente a la provincia, porque si vos no me vas a hacer las obras, las queremos hacer nosotros. Entonces, digamos, hay como un escenario distinto que no sé si alcanza para romper la polarización o no, pero en definitiva sí cobró un poco de vigor este tema a través de los gobernadores. Y la pregunta es, ¿cuánto, digamos, se puede cumplir de esto de que vienen ganando los oficialismos en las provincias? Digamos, ¿cuánto de esto, digamos, se desnacionaliza y cada oficialismo puede ser un reducto distinto? Cada provincia puede tener elecciones totalmente distintas. Es que va a ser así. Yo creo que Sáenz se dio cuenta, me parece que la vio ya hace un tiempo, ha salido a jugar, en algún momento nosotros lo hablamos, que era la incógnita de, bueno, hasta dónde va a jugar Sáenz, ¿no? ¿Qué decisión política va a tener el gobierno provincial de salir a jugar una elección con todo? Me parece que la salió a jugar con todo, incluso desde lo personal, él y de su posicionamiento político, ha declarado a favor del Garrahan y de las universidades públicas. De hecho, hace algunas horas, ha comprometido a los intendentes. Estamos por ver el video en el próximo bloque del mensaje de él, sí, justamente. Justamente ha comprometido a los intendentes, digo, se ha declarado a favor de Flavia Rollón, de Emiliano Durán en la capital, Franco Hernández en el norte. Digo, la mayoría de los intendentes están en campaña y están apoyando a los candidatos del gobierno provincial. Yo miro que lo miro con expectativas al frente, ¿no? Creo que tienen mucha potencialidad de crecimiento por la caída del gobierno nacional, de la imagen de Milei, de sus principales dirigentes, por gente que tal vez no tenía una oferta atractiva y no iba a ir a votar, y que puede encontrar en estos candidatos alguien que tal vez los represente, o un mensaje que diga, bueno, che, esta oferta me gusta un poco más de lo que era la grieta peronismo, libertad avanza. Yo creo que efectivamente van a terciar, creo que pueden tener una buena elección si siguen caminando por esta senda. Porque ¿no? El voto desencantado de Milei, esto que viene cayendo, porque sigue cayendo, ¿no? La imagen tanto del gobierno como de Milei, y esto está arrastrando sus candidatos. Sí. Toda esta caída, digamos, es un voto no kirchnerista, es imposible que vaya al kirchnerismo. Entonces, las opciones que tenía, si no aparecía esto, era quedarse en la casa, no ir a votar. No, entonces, bueno, se le aparece una posibilidad y dice, bueno, en vez de no votar, capaz que esto es. Sí, que ahí pueden encontrar una beta importante. Sí, hay un estudio que yo lo compartí en la red X, que han hecho en la provincia de Buenos Aires, que intentan descifrar cómo se ha movido el voto de la Libertad Avanza de 2023 en estas elecciones de 2025, ¿no? Y ahí se demuestra que el 50% del voto del 2023 de la Libertad Avanza no ha ido a votar en estas elecciones, lo que lo ha compensado el voto Juntos por el Cambio. Un 40% se quedó en la Libertad Avanza, pero un 30% Juntos por el Cambio se dio a otras fuerzas, principalmente a ECOS o a Somos en la provincia de Buenos Aires, lo cual te muestra que el peronismo no retiene, o ese voto que la Libertad Avanza tiene, no se va al peronismo, que el peronismo retiene su propio voto, y que además si encuentran una oferta atractiva,
en su distrito, pasó en Buenos Aires, en algunos distritos la oferta de Somos o de ECO era atractiva, en otros no, hay potencialidad de robarse ese voto, ¿no? Me parece que los oficialismos provinciales tienen que apuntar a eso, decir, bueno, al voto deprimido, a ese que no, en principio no iría a votar porque se ha decepcionado con Milei, tener un mensaje, hablarlo y convocarlo a las elecciones, y después el voto amarillo, a ese que era de Juntos por el Cambio, que era un voto prestado de Milei, que también está decepcionado por el gobierno, principalmente relacionado a los casos de corrupción. Claro, y que no votaría el kirchnerismo. Y que no va a votar el kirchnerismo nunca, también tener un mensaje, ¿no? Y me parece que el gobierno provincial, en Salta particularmente, tiene dos candidatos que pueden hablar ese sector, porque son candidatos bien de centro, incluso un poquito tirados a la derecha, digo, no son candidatos relacionados al peronismo o a ideas peronistas, ¿no? Me parece que tiene ahí un potencial de crecimiento mayor a los otros dos que tienen piso, pero también tienen techo, ¿no? Digo, Fuerza Patria y La Libertad Avanza van a tener buen caudal de votos. Tienen buenos pisos, pero tienen buenos pisos, pero tienen techos bajos, ¿no? Entonces me parece que ahí el oficialismo provincial tiene una oportunidad de colarse. Yo creo que ya está metido en la discusión, digo, ya no tenemos un esquema polarizado en Salta, tenemos un esquema de tercio, lo que está en discusión es, bueno, quiénes se van a llevar los senadores, ¿no? Claro. Me parece que en diputados puede haber más un 1, 1 y 1, pero bueno, ¿quién se va a llevar 2 y 1? Yo creo que una elección abierta, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Pedro, gracias por venir como siempre. No, gracias a vos, Indy, un placer. Un gusto enorme, muchas gracias. Ya volvemos. Enseguida vamos a estar analizando un mensaje, que mencionaba Pedro recién, del gobernador de la provincia, que entra de lleno en esto y habla fundamentalmente del tema del Garrahan. Ya lo van a escuchar, ya volvemos. En un día como este miércoles, que el Congreso de la Nación está discutiendo el veto del presidente a las iniciativas que ya había aprobado el Congreso de la Nación, referidos fundamentalmente al tema del Garrahan, que es uno de los temas muy sensibles, el financiamiento universitario y el tema de la coparticipación de la plata o de los fondos del aporte del Tesoro Nacional, los famosos ATN, apareció hoy y me pareció interesante analizarlo porque justo en el día del tratamiento de todos estos temas hubo como una definición del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, instando a los legisladores nacionales de Salta a que acompañen el rechazo a los vetos del presidente, es decir, que quede en firme el financiamiento a las universidades, que quede en firme el financiamiento y los fondos necesarios para el Hospital Garrahan, etcétera, etcétera, y que se coparticipe los fondos de ATN. Esto en un mensaje como muy resumido, muy claro, que me parece ha puesto como un condimento especial en una cosa que estábamos como muy concentrados en el Congreso de la Nación, pero que trae la problemática nacional de todas estas cosas a Salta. Entonces me pareció que fue una de las irrupciones políticas muy importantes y muy fuertes que han ocurrido en el transcurso de este miércoles tan tenso en materia política. Escuchen el mensaje que a través de las redes sociales emitió este miércoles el gobernador Gustavo Sáenz. Hoy en el Congreso de la Nación se tratan dos temas muy sensibles, sobre todo para aquellos que vivimos en el NOA y el NEA, en el norte profundo de la patria, ese que siempre fue olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos, no de todos los gobiernos desde que nació la patria. Por eso es que humildemente les pido a los diputados nacionales del NOA y el NEA, independientemente de las banderías políticas, que defiendan las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades, que defiendan la salud de los miles y miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan. Es importante el financiamiento para nuestras universidades. Ahí no está el desequilibrio fiscal.
Ahí no está el desequilibrio fiscal, les aseguro. Búsquenlo en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Auditemos para eficientizar los recursos. Me parece bien financiar y auditar. Pueden ir de la mano, deben ir de la mano y así debe ser. Mi viejo me decía hace muchos años, y la historia no ha cambiado y la realidad tampoco. Hoy el mejor médico es Aerolíneas Argentinas. Y lamentablemente, y no porque no tengamos en el NOA y el NEA recursos humanos capacitados y los mejores médicos, sino porque muchas veces nos falta la tecnología, la aparatología y todas las técnicas nuevas que tienen en Buenos Aires. Una dura realidad, triste, pero una gran verdad. Les pido a todos humildemente, vuelvo a repetirles, que defendamos la oportunidad de esos miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro. Y defendamos a esos niños que el Garrahan les dio vida y hoy día pueden acompañarlo. Muchísimas gracias. Bueno, esto se emitió, o por lo menos se publicó ya en las redes sociales del gobernador Sáenz cerca del mediodía de este miércoles, con un mensaje de los dos temas más sensibles que está tratando el Congreso de la Nación, que es el tema del Hospital Garrahan y el tema fundamentalmente, digamos, el tema del financiamiento universitario. Y esto me parece que ha puesto, digamos, a los legisladores, porque si bien él convoca a los legisladores del NOA y del NEA, en su condición de gobernador de Salta, les está pidiendo a los legisladores nacionales de Salta que acompañen el rechazo al veto del presidente y que, digamos, se permita mejor financiamiento o más financiamiento a las universidades públicas y, por otro lado, que continúe el financiamiento y que se entreguen recursos suficientes al funcionamiento del Hospital Garrahan. Dos temas muy sensibles. Esto los deja, digamos, en una posición muy difícil a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, porque si acompañan la decisión del presidente Milei, están votando en contra de que se financien las universidades públicas y están votando a favor de que se le quiten recursos al Hospital Garrahan. Nada más y nada menos. Yo le decía que lo del Hospital Garrahan, por más que esté en Buenos Aires, es un tema que abarca a todo el país. Hoy teníamos datos, apareció un dato de que cerca de 3.000 chicos de Salta han salvado su vida gracias a que pudieron ser trasladados oportunamente y que pudieron ser atendidos en el Hospital Garrahan por este gran centro pediátrico de tanto prestigio y de una calidad profesional extraordinaria que por suerte tenemos en el país, pero que por suerte puede brindar asistencia a la gente del interior, a la gente de menos recursos y con menos posibilidades. Me parece que esto marca un poco lo que va a ser la agenda política y estos dos temas que plantea el gobernador en su mensaje pueden terminar marcando la agenda política quizás de las próximas 2 semanas. Del tema vamos a tener que seguir hablando en el próximo programa que va a ser este domingo aquí en esta misma casa a las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos, que termine muy bien esta jornada.